Hola, hoy invité a mis amigas a tomarnos un café para discutir el libro que hemos estado leyendo, Las olas de Virginia Woolf, y vamos a hacer un pequeño café literario. Acompáñenme. Hola amigas, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? ¿Quieren un poco de café? Sí, porfa. Muchas gracias. No, ¿de qué? Igual. ¿Cómo han estado? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Oigan, pues, ¿ven el libro que hemos estado leyendo? Sí. Ajá. La verdad es que, pues, me dio un poco de flojerita y no leí todos los capítulos. ¿Ustedes? Pues algunos, yo leí nada más unos 4 capítulos, pero me pareció muy interesante la manera en la que ella como que expresaba y escribía, ¿no? O sea, sí, es que por ejemplo, o sea, de lo que yo leí, casi lo leí todo, la verdad, pero es una novela que puede leerse como un mapa que va trazando como el itinerario de los personajes. Se divide en 9 momentos y como que cada momento es una etapa de los jóvenes, pero en general el libro es un día entero. Wow. Y o sea, como que mediante las expresiones de los monólogos internos de los personajes es donde se definen las identidades y personalidades de cada uno. Y cada uno tiene una personalidad diferente. O sea, fue lo que yo logré entender. Yo también investigué un poquito más acerca de ella y quería saber como su contexto histórico y qué fue lo que pasó en su vida Para llegar a escribir esto. Ajá, exacto. Entonces, ella vi que nació en Londres. Y ella nació con un estatus de medio. Ella creció con sus papás, eran como un matrimonio, los dos eran viudos y se juntaron. Algo que le impactó mucho fue la muerte de su padre, pero ella estuvo como en un entorno muy culto y fue de las afortunadas porque en esa época había muchísimo desigualdad entre sexos, porque las mujeres no podían votar, no podían participar en actividades como de la política. Entonces había muchísima desigualdad y esto influyó muchísimo en la manera en que ella escribía. Ella pudo tener la oportunidad de estudiar un poco porque su papá era un novelista y un historiador, entonces pudo entrar a su biblioteca y así. También algo que le pegó mucho fue la muerte de su mamá a los 13 años, después murió su padre y su hermana, pero por los abusos de sus hermanos y así, ella tenía como muchos problemas de inseguridad y desarrolló una enfermedad que se llama bipolaridad, que al final pues la llevó a una mentalidad muy loca, muy radical. Y también algo importante es que en esa época Europa todavía se estaba recuperando como económicamente y iba a empezar el movimiento que en un futuro sería la Segunda Guerra Mundial. Y algo muy importante es que lo que hace Virginia Woolf es que quería romper con todos los ismos antes establecidos. Entonces, como en esa época, eso era lo que ella quería lograr. Pues fíjate que yo también investigué un poco eso y me llamó la atención que hablaras de su quiebre mental, porque yo creo que este libro está basado en todo lo que ella sentía. Intentó describir como todas las personalidades y todas las emociones que ella sentía al mismo tiempo y las expresó en cada personaje. Bueno, yo quiero retomar un poquito la forma de la novela, o sea, porque sí es interesante como todo lo que dicen para poderla entender, pero creo que, o sea, ella retomaba como mucho más la forma que el fondo del libro, o sea, porque el fondo es muy simple, la historia es muy básica, y en cuanto a la forma de la novela, o sea, para empezar se basa en 6 personajes totalmente diferentes, los cuales se comunican entre monólogos, pero pues no se comunican entre sí, o sea, lo que hacen es como nada más decir lo que ven y así como que vas interpretando la personalidad de cada personaje. También, o sea, como que quiere la autora transmitirnos mediante varios símbolos, o sea, cosas en la novela. O sea, nos quiere como relatar, no nos quiere relatar una historia compleja, pero lo que nos dicen en sí creo que es como muy difícil de entender. Bueno, a mí se me hizo Sí, como bastante Sí, está complicado. bastante Es que complejo. yo creo que con lo que mencionaste del fondo y forma tiene que ver muchísimo con las metáforas. Exacto, tiene como, creo que lo que yo me di cuenta es que tiene mucho que ver como la vida de los personajes, tanto como con el día. O sea, se va desarrollando el día como el amanecer, el atardecer, el anochecer, como con la vida de los personajes. Ajá, mientras van creciendo, como cuando ya tienen como su
punto más importante de su vida y mientras van envejeciendo. También otra cosa que a mí me pareció muy importante fue el nombre, o sea, no sé, ¿le encontraron algún significado? Pues, o sea, como que va con la vida de los personajes, ¿no? Exactamente, o sea, lo que yo pensé fue, son olas que rompen y rompen en diferentes instantes, en diferentes momentos, pero siempre sigue siendo la misma agua. Entonces siento que eso tiene que ver mucho con los personajes porque son diferentes momentos de su vida, son diferentes etapas, pero siempre sigue siendo la misma persona. Exacto, yo también encontré muchísimas metáforas a lo largo del libro. Por ejemplo, todos los personajes relacionan sus pensamientos con la naturaleza. Siempre están diciendo que los árboles, las flores, el viento, todo eso. Y algo que me gustaría, fue una metáfora que me gustó mucho, fue en el capítulo 7, donde dice Bernard: en el techo de mi mente el tiempo al formarse deja caer su gota. Y para él la gota, después nos explica, que la caída de esa gota no representa más que el tiempo estrechándose hasta formar un punto, y ese punto es la vejez, el punto de que llegan a envejecer. Eso me pareció una metáfora muy padre. La verdad es que sí. Yo también creo que eso tiene que ver con lo que estamos diciendo de los momentos y la vida, de cómo se va desarrollando poco a poco. Pero bueno, y entonces me decías que no leíste todo. No, la verdad me costó muchísimo trabajo porque creo que es un libro que igual utiliza muchísima... En vez de enfocarse en el fondo, se enfoca muchísimo en la forma y como que te tienes que imaginar muchas cosas. O sea, yo estaba empezando a leerlo y de la nada me estaba diciendo una cosa y después otra y como que ya me perdía. O sea, no podía, me costó muchísimo trabajo poder, la verdad es que también hasta me dormía con el libro porque me costaba muchísimo trabajo como enfocarme en lo que me estaba diciendo y ver el sentido real de lo que me estaba diciendo. O sea, creo que eran demasiadas metáforas para mí. No sé, para otras personas les parezca muy interesante como estar imaginando y pensando muy en el fondo lo que te está tratando de decir, pero a mí me pareció un poco hasta tedioso. ¿Y por qué no relacionas? Pero creo que estaría bien que cada una de nosotras como que dijéramos qué es lo que entendió de los capítulos que leyeron o lo más relevante del libro. Por ejemplo, ¿tú qué entendiste? Yo creo que sí. Bueno, para mí el libro empieza de una manera muy extraña, la verdad yo no lo entendí bien. Empieza con todos los personajes hablando de lo que ven de la naturaleza, de un aro suspendido. ¿Alguien le entendió a eso? Yo creo que tiene que ver más bien como muchas metáforas, ¿no? Sí, o sea, a lo exacto. mejor puede ser como interpretado como un sol. Sí, yo creo que sí también. ¿Tú? Un sol, pues, una suspendida. Bueno, sigue con que los niños son, bueno, chiquitos, infantes, y están como en el kinder, en una escuela, esperando a su clase, a su maestra, y en ese tiempo pasa que Louis, un personaje, está escondido entre la naturaleza y llega esta Ginny y lo besa. Y con eso Susan queda súper como lastimada y va y se esconde, y en eso Neville la ve pasar y corre tras de ella. Desde ahí como que forman un lazo muy fuerte que se va a ver en toda la secuela. A lo largo de la historia. Ajá, exacto. Bueno, o sea, yo entendí más del momento 2 y 3. Por ejemplo, en el momento 2 empieza la preparatoria. Entonces, ahí es cuando los niños y niñas se separan porque cada quien se va a internados. Entonces es separado niñas y niños. Y ahí es mucho cuando se desarrollan las personalidades. Conforme vamos creciendo, pues en esa etapa se va desarrollando y estableciendo bien tu personalidad. Por ejemplo, de Susan, o sea, Susan todo el tiempo estaba extrañando, no estaba como cómoda en el internado, sino siempre quería regresar a casa con su papá, al campo, a su vida pasada. Rhonda era una persona muy antisocial y siempre se la vive comparando con todas. Creo que tiene una inseguridad. Ginny, por lo que yo entendí, es como mucho más superficial. Siempre está buscando lo físico de las personas y no se fija mucho en el interior. Neville, que es, o sea, por una parte yo entendí que era gay, porque tiene como un amor, bueno, una admiración muy extraña a Percival, y además es amante de la literatura, o sea, le gusta mucho escribir y todo eso. Y pues ya, o sea, finalmente Bernard, que yo creo que es como una persona como entre lo que cabe lo más normal, que tiene como pensamientos más normales, y lo que me gusta mucho de él es que se la vive contando historias. Todo el tiempo le gusta estar contando y contando historias.
Y bueno, en el momento 3 podemos ver que, por ejemplo, a pesar de que se separan, algunos se quedan juntos, como Neville y Bernard, que se van a la universidad juntos. Susan se regresa finalmente a su casa con su papá al campo. Ginny y Rhoda se van a Londres y Rhoda se siente muy insegura debido a que Ginny tiene belleza, es popular y tiene muchas cosas. Y como dije antes, ella se la vive comparándose con gente, entonces como que se siente insegura a su lado. Y Luis, que olvidé mencionar antes, era australiano y por eso también tiene como mucha inseguridad, entonces de sí mismo. Pero en el capítulo 3, él es como el que llega más lejos, o sea, va a Londres y es un trabajador muy exitoso y es como quien se desarrolla más como persona en el ámbito laboral. Okay. Bueno, o sea, ahorita que dijiste los personajes, la verdad me gusta más que la historia, como que cada personaje tiene una personalidad súper definida, ¿no? Sí. Y como que te puedes identificar con uno. Pero bueno, o sea, yo de esos, los momentos que más entendí fue el 4 y el 5. Y en el 4, pues ya es la vida de adultos de ellos. Y se encuentran en Londres y se dan cuenta de que pues ya han cambiado muchas cosas, que hay muchas diferencias entre ellos y que pues todos se han distanciado desde que se separaron. Sí, claro. Después del colegio. Y bueno, en este momento comparten un poco de lo que han vivido en los últimos años. Y pero al final pues, se vuelve a romper la convivencia porque se separan, solo es un reencuentro al fin y al cabo. Y en el momento 5 se reúnen de nuevo todos en un restaurante en Londres, pero se ponen a discutir más sobre la muerte de Percival porque se muere este séptimo personaje que no es presencial en la obra, no dice nada, pero se dan cuenta de que todos le tenían un gran amor y lo querían mucho. Bueno, pues yo los capítulos que más leí fueron el 6, el 7 y el 8. Y bueno, igual es de su vida adulta. Empieza con Luis hablando, que habla de que ya tiene un trabajo estable, que tiene un amante, que es Rhoda, que lo visita continuamente. Igual intensifica mucho la separación que tienen entre todos, pero como que siempre están recordándose en sus pensamientos. También dice que Susan tiene hijos, está casada y pues tiene una vida de ama de casa, que extraña mucho la naturaleza. Que Neville tiene una vida infeliz pero a la vez próspera. Y Bernard, que le gusta escribir muchísimo, escribe todo lo que se le viene a la mente buscando una historia verdadera, dice él, como un hecho verdadero con el que pueda juntar todo lo que escribe. Bueno, de eso se trata el capítulo 6, 7, de los pensamientos que van teniendo. También dice que Ginny es, por así decirlo, mujeriega porque le encanta la vanidad. Sí, pues como había dicho, siempre busca lo físico, no lo interior. Pero en el capítulo 8 todos se dan cuenta de que llegaron al punto en que ya son viejos, en que Ginny llega al metro y ve que ya es vieja, que ya no alza su pañuelo y todos se ven atraídos por ella. Claro. Y también sale otro reencuentro entre ellos en los que les da pena verse mutuamente, que ya no saben qué decirse, que sus vidas fueron realmente infelices, pero siempre recordando a Percival, que fue alguien muy importante entre ellos. A mí me gustó mucho el desenlace, me pareció muy interesante porque literalmente la historia te va explicando cómo va subiendo la historia de las personas y al final es como el declive de sus vidas. Sí. Te va diciendo cómo la oscuridad va como avanzando, o sea, también refiriéndose más como a la vida, creo yo, como a la vida de estos personajes y cómo se va acabando, se dan cuenta que pues ya son personas adultas, ya grandes, muy mayores. Me parece un desenlace triste porque incluso hasta hablan de la muerte y me gustó mucho cómo termina al final literalmente con la frase: las olas rompían en la playa, como lo que habíamos hablado del mar, que son las mismas personas pero pues al final son diferentes momentos y que este momento como se acabó. Me pareció muy triste y creo que también está como muy como definido, no, como enlazado con la escritora porque como ella tenía un problema de una mentalidad bipolar,
creo que los 6 personajes como que son en uno, como las Se diferentes... intenta representar Ajá, ella. como los diferentes Sí, 6 claro. son en uno solo, y al final habla de la muerte y pues del suicidio, o sea, ella se suicidó al final, se puso un abrigo, se puso unas piedras dentro del abrigo y se lanzó a un río, así suicidándose, y creo que se refleja mucho al final estos diferentes personajes, maneras de pensar Sí, claro. en ella y como la frustración al final Sí. de ella. Sí. Y pues creo que me pareció algo diferente, triste, pero muy interesante. No sé, no era un final que me esperaba y que me gustó, la verdad sí me gustó el final. Y me pareció muy interesante. ¿Por qué creen que, o sea, que esta obra sea tan importante? Porque fue escrita hace mucho, en 1931, ¿no? ¿Por qué creen que siga como, pues no sé, trascendiendo, de que aún la sigamos leyendo y todo eso? Pues a mí me llamó mucho la atención, como dijo Sofía, de la frase final, que dice, y las olas rompieron en la playa. Sí, esa es la frase. A mí me llama la atención porque te puedes identificar de cierta manera, como que el mundo no cambia, el mundo va a seguir igual después de que tu vida acaba, ¿no? Y es lo que siento que el libro te trata de transmitir. O sea, que vas, aunque tengas conflictos en tu vida, aunque no hayas sido feliz, pero va y viene. ¿Okay? Y al final, pues sigue pasando lo mismo en el mundo. Sí, es verdad. También hablando un poco históricamente, pues es porque pues ella quería romper con todos los sismos establecidos antes. Entonces ella fue una escritora muy importante en su época, que muchos escritores igual siguieron. Entonces pues creo que como ella marcó como una diferencia, creo que pues como muchos Por eso la se volvió siguieron. muy importante. Ajá. También, sí, claro. Entonces pues nosotros para poder como identificar como el cambio, está bien, está padre que podamos como ver ese cambio dentro de la escritura. Sí, claro. También en el lenguaje, ¿no? Sí, claro. Y la manera en la que hablaba ella, en la que escribía con tanta metáfora, que pues no estamos acostumbradas. A los libros que hoy en día leemos, pues no estamos acostumbradas. Sí, claro. Exacto. O sea, yo creo que al final de todo sí fue un libro difícil para leer, pero cuando hablamos y comentamos sobre esto, creo que logramos entender las cosas y pues está bien, ¿no? Sí, es un libro que sí te tienes que enfocar mucho, que tienes que pensarlo, no nada más leerlo por encimita. Sí, claro. Es un libro que tienes que pensar como lo que te está diciendo. Es un libro que puede sacar muchas cosas padres, o sea, como de la vida, o sea, que sí te puede enseñar y está padre que después puedas como pensar y darte cuenta como de, sí, o sea, esto es a lo que se refiere. Exacto. También como decía Carla, te puedes ver reflejado en los personajes Sí, claro. y poder darte Identificarte, cuenta, ¿no? exacto, como de qué camino seguir o qué camino es bueno. Más que nada te deja como la moraleja de disfrutar tu vida y de tratar de hacerla mejor. Yo creo que sí. Bueno, amigas, ya me he terminado mi café. Muchas gracias por invitarme, Mariana. Gracias. Mis niños me están esperando, me tengo que ir. Está Muchas bien. gracias. Tarde, ¿por qué? Gracias Sí. por venir. Las acompañan. Nos vemos en el Muchas siguiente gracias.